Reciban un cordial saludo, docentes. Mi nombre es Elizabeth Cortés, estudiosa de la maestría Administración Educativa. El día de hoy hablaré del futuro de la internacionalización en tiempos de pandemia. La pandemia por el COVID-19 trajo uno de los mayores retos que experimenta la educación en la actualidad. Por primera vez en nuestro siglo, vivimos de manera colectiva una situación de emergencia. Estamos ante un evento que ocurre repentinamente, interrumpe la vida de las personas, fragmentando el equilibrio, creando una situación de alerta y de desorientación, con sus relativas reacciones de peligro y ansiedad. Actualmente, todos estamos en una situación de cierto riesgo a experimentar las consecuencias de vivir un evento inesperado. Nos estamos enfrentando a un enemigo invisible que nos genera miedo, incertidumbre, y ha alterado nuestras cómodas y seguras vidas. Nuestro panorama actual nos hace pensar que estamos ante una situación que puede estar generando gran incertidumbre frente a lo que va a suceder con sus metas y objetivos. Es por eso que me parece interesante que la población educativa pueda conocer la manera de generar recursos para que los golpes que trajo la pandemia puedan ser amortiguados de alguna manera. Frente a la perspectiva que existe con la pandemia, la educación y la internacionalización, surgen una serie de preguntas que responderé a continuación. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las posibles consecuencias negativas de la pandemia causada por el COVID-19 en el plan internacional planteado para la UMB? Definitivamente es la imposibilidad momentánea para la movilidad académica y la movilidad estudiantil en algunas actividades de la internacionalización curricular. La movilidad de académicos y estudiantil implica un grado de dificultad que supera las capacidades propias de las instituciones educativas. Ya no es por un contexto social o económico, sino por un contexto de salud pública. Esta pandemia creó un efecto negativo con la cancelación de los programas de movilidad académica salientes y entrantes, el regreso a sus países de origen a los jóvenes que estaban en el extranjero. En cuanto a la internacionalización del currículo, las consecuencias no son tan negativas, ya que esta crisis obliga a las instituciones de educación a implementar estrategias innovadoras como potencializar la internacionalización en casa. La segunda pregunta nos dice, ¿qué recomendaciones académicas y de gestión propone a las directivas de la institución para contrarrestar estos efectos negativos? Se deben crear estrategias de internacionalización en la educación con online, en línea, migrar a plataformas virtuales, hacer movilidad transfronteriza y potenciar internacionalización en casa. Cuando nombro la migración de plataformas virtuales, hago referencia a la implementación de nuevas plataformas diseñadas para la educación, que sean de fácil acceso, de fácil manejo y sobre todo, que toda la comunidad educativa cuente con estas. La movilidad transfronteriza nos invita a realizar más acuerdos internacionales donde se puedan compartir vía virtual los conocimientos y tendencias en diferentes temáticas. Trae un beneficio donde se puede dictar clases desde cualquier lugar del mundo. La puesta en marcha de internacionalización en casa requiere un gran apoyo por parte de la institución educativa. Teniendo claro los objetivos de la misma, tiene que tener la capacidad de liderar, supervisar el currículo planteado. Respondiendo a la tercera pregunta, ¿qué aspectos positivos puede relevar tales como la cooperación interuniversitaria, el uso de tecnologías de la información, entre otros, y cómo podríamos aprovecharlos? Las instituciones de educación ante la crisis promovieron la capacitación, asesoramiento y acompañamiento de los cuerpos docentes en el periodo de aislamiento, lo cual trajo más posibilidades de acercamiento con los estudiantes y las mejoras de la aplicación de la tecnología. Se impulsa una dimensión operativa y política para romper con la brecha digital desde una perspectiva económica y social.
Se crea la disponibilidad y el equipamiento de recursos adecuados en tecnología, como por ejemplo los equipos tecnológicos y accesos a la red de Internet gratuito a personal de bajos recursos. Ya para finalizar, nos preguntan cuál puede ser el futuro de la internacionalización educativa en América Latina a raíz de la pandemia. Nos trae un nuevo e inesperado escenario global, donde debe existir una actitud transformadora, dejando a un lado las brechas existentes, ya que una vez superada la pandemia, se verán los grandes avances que ésta trajo, como por ejemplo, la capacidad de avance en tecnología e internacionalización. Un ambiente de solución de plataformas virtuales. Las instituciones de educación no estaban preparadas para un cambio tan grande e inesperado. Nos obligó a generar cambios rápidos que nos permitió seguir con un contacto con el mundo exterior. Se deben seguir reformando las políticas públicas en pro de la educación e internacionalización para que sea un apalancamiento que nos permita avanzar en la globalización. Para finalizar, como una reflexión que nos da el rector de la Universidad Española y Universidad de Córdoba, la pandemia ha puesto de manifiesto que difícilmente puede avanzar una sociedad sin formación universitaria y la ciencia. En pocas palabras, sea la situación que tengamos, siempre tenemos que estar frente a una educación. Muchas gracias.